Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. Este es el segundo episodio sobre la serie acerca de Eric Hobsbawm, el historiador británico. En el primer episodio de la serie hablamos sobre la vida del historiador y algunos de sus libros muy por encima, y en este me quería centrar más en sus obras más importantes, pero quería empezar sobre uno de sus libros que quizá no sea más conocido y en el que hace un alegato de defensa contra la importancia de la historia. Este libro se llama On History, traducido al castellano como Sobre la historia, y en este toca diferentes temas acerca de la categorización histórica de diferentes periodos para entender mejor el desarrollo de las diferentes sociedades, cómo la historia se utiliza para aprender del pasado y al mismo tiempo tratar de imponer políticas en el presente que ayuden a comprender mejor cómo funcionan los diferentes grupos sociales. Y en ese sentido quería comenzar por el episodio 6, en el que habla de la historia social, cuando surge ese término. Y según Hobsbawm, antes del año 1950, cuando se hablaba de historia social, se hablaba siempre de la historia de las clases más bajas, de las clases más pobres, el día a día de estos grupos de personas, digamos, sobre especialmente la historia del socialismo, de los movimientos de trabajadores y trabajadoras en distintas partes del mundo. Entonces el tema de historia social para comparar diferentes sociedades, según él, nace en el 58, y aquí entran en escena muchos apartados diferentes que Hobsbawm lo explica debido al desarrollo tan veloz de diferentes grupos sociales. Aquí, por ejemplo, es importante la decolonización. Cuando empiezan a adquirir su independencia países antiguamente sometidos al yugo francés, inglés y otros países imperialistas, como pueda ser India, Ghana, más tarde será Argelia, también tenemos la revolución de Cuba, etc. Los países del considerado como tercer mundo o sur global hoy en día, se dan una serie de cambios en esos países que hace también que estas personas demanden conocer más sobre su historia y se creen narrativas alternativas a la metanarrativa que siempre se ha hablado cuando se ha explicado sobre la historia de los siglos anteriores, que estaba sobre todo centrada en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en otros países que tradicionalmente han obtenido el poder mundial, la hegemonía global. En ese sentido, la historia de las sociedades ha ido aumentando de manera gradual y hoy en día prácticamente existen historias de diferentes naciones desde puntos de vista tanto de las clases más altas como del pueblo. En ese sentido, obviamente la tecnología, los avances en las redes sociales para tener una mayor comunicación global son fundamentales, y eso se puede ver hoy en día cuando hay una efeméride y a raíz de, por ejemplo, Twitter u otras redes sociales se entablan debates históricos a través de las redes sociales. Un ejemplo que se me viene a la mente así es cuando en el aniversario de la muerte de Churchill, creo que fue hace 2 años, se habló mientras siempre se ha hablado de la importancia de Churchill para derrotar a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, como fue una de las pocas personas en la esfera política que no se rindió ante los alemanes, otra parte le recordaba con horror los crímenes cometidos por el antiguo primer ministro británico en India y cómo sus políticas llevaron a la muerte de más de 3 millones de personas en la zona de India, Pakistán, Bangladesh, lo que antes se conocía como la parte del Imperio Británico en India. Entonces ese tipo de debates surgen gracias a la contrastación de información, que hoy en día es mucho más sencilla de hacer. Se acaba de publicar un libro que se llama Winston Churchill, His Life, His Crime, by Tariq Ali, uno de los editores de la New Left Review, en el que analiza exactamente la importancia del mandatario político y al mismo tiempo cómo sus políticas pronacionalistas lo que hicieron fue crear diferentes masacres alrededor del mundo. Entonces eso sucede con diferentes figuras históricas. Se utiliza el ejemplo de Churchill porque es quizá una de las figuras históricas modernas que genere más debate, al menos en la sociedad británica. Siguiendo sobre el libro sobre la historia, habla también Hobsbawm de la importancia de
de cómo se utiliza para entender las consecuencias sociopolíticas que pueden llegar a cabo diferentes legislaciones. Y eso para él tiene el nacimiento en las revoluciones industriales, en el que los historiadores del siglo XX se pusieron al servicio de muchos hombres de Estado que les pidieron que estudiasen las revoluciones de hace 2 siglos, la revolución industrial inglesa especialmente, para entender qué medidas se podrían establecer en un mundo más moderno para llevar a cabo un progreso tecnológico de similar calibre. Y en ese sentido analizar eso, los pros y contras de las diferentes medidas que se van a tomar a cabo, aunque fueran 200 años antes, para ponerlas a cabo en el siglo XX. Y así ofrece obviamente muchos ejemplos, sobre todo durante la Guerra Fría, como países como Corea, países como algunos de la esfera soviética trataron de implementar medidas que se habían llevado a cabo anteriormente para su beneficio propio en el presente. Luego también hay otro de los episodios más interesantes que se titula El curioso caso de la historia de Europa, en el que Hobsbawm viene a decir que Europa es un constructo ideológico y que realmente las fronteras siempre se han ido difuminando a lo largo de los siglos. Las fronteras obviamente son imaginarios que se han ido construyendo a lo largo de los años para delimitar diferentes zonas y así crear las naciones y establecer el Estado. Eso también lo analiza Hobsbawm en otro libro que se llama La nación como novedad. Y también otros historiadores como Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, en cómo su tesis esencial es que las naciones han sido creadas por los seres humanos a través de las tecnologías para unir a grupos de personas contra otros y de esta manera establecer un régimen sistemáticamente uniforme para tratar de llevar a cabo el progreso del país, que casi siempre al mismo tiempo lo que conseguía era explotar a otros pueblos. Eso en el caso de las colonias es lo más evidente, pero incluso para los conflictos internacionales. Entonces, por ejemplo, aquí Hobsbawm utiliza cómo históricamente se calificó a los asiáticos de una manera muy, muy, muy peyorativa, utilizando ese término para categorizar a gente que, según los europeos, eran considerados como bárbaros. Esto también lo explica muy bien Edward Said en su libro Orientalismo, que es uno de los más importantes en la materia de cómo se utilizan diferentes términos y construcciones imaginadas para referirse a otras personas y crear esta figura del otro como alguien desconocido, alguien diferente, y de esta manera tratar de buscar un beneficio para la sociedad en contraposición de otras culturas. Luego también, por ejemplo, el tema de Europa como una construcción intelectual en el que las fronteras con Asia, otra vez, están basadas en decisiones políticas. Aquí Hobsbawm utiliza ejemplos interesantes. Él comenta que durante la Guerra Fría en Estados Unidos se estudiaba, cuando se hablaba de la historia de Europa, se estudiaba la historia de Europa, realmente lo único que se analizaba era Europa occidental, es decir, el bloque soviético no se estudiaba en aquel entonces, y sin embargo cuando se cae el muro de Berlín y gradualmente la Unión Soviética se desintegra, a partir del 89 se habla también en Estados Unidos en las universidades, se incluye Europa Central y Europa del Este como parte de Europa. Y luego también la idea de los europeos como una cultura superior, eso también lo estudia Hobsbawm en su libro, cómo a lo largo de los siglos se ha calificado a los habitantes del continente como superiores a los otros imperios, el imperio de China, de India y otras zonas de África y demás. Pero lo interesante es que la idea de Europa no surge hace milenios. De hecho, según Hobsbawm, el término de Europa surge fervientemente a partir del siglo XVII, porque anteriormente se utilizaba la cristiandad para definir la identidad de lo que hoy conocemos como la región geográfica que es Europa. Esto que hay ejemplos clarísimos como en las cruzadas contra el mundo árabe, en el que el cristianismo simbolizaba lo que era más puro,
la lucha más justa y demás adjetivos positivos que ellos mismos atribuían, y más tarde el término Europa, especialmente a partir de la reforma de Martín Lutero, como el cristianismo estuvo en un conflicto permanente entre católicos y protestantes, pues había que buscar un nuevo significante para unir a la región geográfica y se empezó a usar el término Europa de manera mucho más sistemática. En ese sentido, obviamente, Hobsbawm dice una frase que es muy interesante. Él dice cómo la Unión Soviética sirvió para precisamente unir a Europa. Y aquí se habla, pues, obviamente, la redefinición realizada durante la Guerra Fría a través del enfrentamiento comunismo contra capitalismo, que esto es un significante muy dicotómico y muy simple realmente, pero que se usó constantemente en la Guerra Fría para simplificar una realidad que era mucho más compleja de lo que realmente se trató de exponer que era. Y ya para terminar en el libro sobre la historia, él habla del sentido del pasado, que eso es algo que en el capítulo anterior también mencioné, que Hobsbawm menciona esa idea constantemente, la importancia del pasado como una especie de dimensión permanente que está situada en nuestra conciencia, como todo lo que hacemos en nuestro día a día ha sido influenciado por nuestro estudio de la historia. Y eso es interesante porque en cada país se estudia en la asignatura de historia diferentes hechos históricos de las diferentes naciones con el objetivo de arraigar el sentimiento nacionalista. Es decir, si yo cuando estudiaba en España historia de cuando estaba en primaria, en secundaria, etcétera, se enfocaba mucho en la llegada a América en 1492 o la victoria frente a las tropas napoleónicas en España de principios del siglo XIX. En Inglaterra se ha estudiado mucho la creación del imperio, la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, contra Hitler, Italia y Japón, el desembarco de Normandía y otros aspectos. En Francia se estudia más la Revolución Francesa y así sucede pues en las distintas partes del mundo. Y por eso Hobsbawm habla cómo las sociedades del presente tratan de copiar las tradiciones del pasado gracias a ese estudio histórico. Y al mismo tiempo no solo en la educación que sea en las escuelas, sino en el día a día, en el ámbito familiar. A Hobsbawm le parece curioso cómo las sociedades modernas sí que la gente es más proclive en general a adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos. Hoy en día, al menos en el considerado como el primer mundo, casi todas las personas podríamos decir que tienen acceso a tecnología, usan ordenadores para trabajar, el móvil para comunicarse con otras personas, y sin embargo son más reacias en general a adaptarse a los cambios ideológicos y sociales, como tratar de implementar medidas que sean más progresistas, que traten de incrementar derechos. Siempre se encuentran con un baluarte en el polo opuesto que trata de impedir que se realicen cambios para ampliar derechos en diferentes sectores de personas. En ese sentido, Hobsbawm también, de manera algo irónica, habla del tema de las constituciones, el uso de un documento escrito hace 300 años, 200 años, en el caso de España hace menos, hace poco más de 40 años, pero como una especie de guía espiritual para tratar de iluminar el pasado. Entonces, claro, Hobsbawm se pregunta cómo se podría legitimar un cambio radical en sociedades que son tradicionales, que utilizan la Carta Magna como un documento que es prácticamente casi una Biblia, y al mismo tiempo se quiere modificar algunos aspectos de las mismas que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, quedan obsoletas en muchos de los aspectos. Se creó hace 250 años y es obvio que la sociedad ha cambiado mucho. Ha habido tecnología muy avanzada y al mismo tiempo los cambios ideológicos y sociales no han permeado de manera paralela al avance tecnológico industrial, según Eric Hobsbawm. Y en ese sentido podríamos establecer la pregunta que se hace Hobsbawm, que es cuándo el pasado deja de ser tradición y el presente se convierte en el modelo a seguir. Es decir, cuando existe una transición
nítida en el que se establece un cambio. Eso, por ejemplo, la Revolución Francesa del 89 sí que es verdad que hubo cambios muy radicales, pero luego con la contrarrevolución llevada a cabo por las monarquías europeas que se aliaron para destruir los ideales de igualdad, fraternidad y libertad, y luego volvieron a imponer a través del Congreso de Metternich una Europa plagada de monarquías absolutistas, incluso en Francia, que había sido el epítome de la revolución. En ese sentido, eh, podría decirse que aunque el presente rompió con tradiciones, el pasado volvió para volver a envolver, para envolver de nuevo, valga la redundancia, las tradiciones anteriores. Entonces, es complicado categorizar cuándo el pasado se convierte como en una referencia para innovar. Claro, en el tema de la Revolución Francesa lo que sucede décadas más tarde es que hay más revoluciones y finalmente los resquicios de la monarquía absoluta del antiguo régimen pues definitivamente colapsa y hoy en día podemos atesorar el origen de todo eso como la Revolución Francesa. Pero ¿qué hubiera pasado si después de la derrota de Napoleón, primero de los jacobinos, luego de Napoleón décadas más tarde, nunca se hubiese eliminado el poder absolutista de la monarquía? Entonces quizá no se habría podido hablar de cambio. Sin embargo, ahora como sabemos lo que sucedió más tarde, o el 1789 es el punto de referencia. En ese sentido, Hobsbawm, que es un muy seguidor de Antonio Gramsci, uno de los marxistas más importantes del siglo XX, él le cita mucho en sus obras y claro, la idea esta de Gramsci de cuando la etapa confusa, difusa, en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no puede nacer aún, existe un hueco en el que, según Gramsci, es el momento en el que aparecen los monstruos, las ideologías más extremistas en las que surgió, por ejemplo, el fascismo, Hitler llegó al poder, etc. Claro, para terminar ya sobre la historia, habla del uso de la fabricación de historias, el uso de la retórica, como Carlomagno habló de la metáfora para unir a toda Europa, e incluso durante la restauración, cuando los diferentes poderes absolutos trataban de reclamar territorios y se usaban elementos del pasado histórico que eran real o imaginarios, en palabras de Benedict Anderson. Se usa el nacionalismo para reclamar territorios. En el caso de la guerra a Ucrania queda muy claro como Putin dijo a principios de año, poco después de empezar la guerra, que Ucrania había sido un constructo social que realmente no existía, echándole la culpa a Lenin por conceder la autonomía a esa región y permitir que se formase Ucrania como una región independiente. También sucede con el conflicto que existe en España entre el Estado español y Cataluña. Tenemos en el Reino Unido entre Inglaterra y Escocia. Como para legitimar diferentes posturas, pues cada sector utiliza una parte del pasado que es fabricada, que no quiere decir que sea mentira, sino que se utilizan unos puntos específicos para de esta manera favorecer a los propios intereses. Y eso ha pasado en todas las regiones del mundo. Podemos observarlo en los movimientos de independencia de América Latina contra el Imperio Español, en la Argelia francesa y así sucesivamente. Y de hecho en Francia, que es uno de los países en los que realmente la nacionalidad francesa está legitimada en prácticamente todo el territorio y que se sitúa como de manera hegemónica, los propios Robespierre y los otros jacobinos como Saint-Just, Danton, Magat y demás hablaban de cómo la gente de París hablaba en nombre de toda Francia simplemente porque ellos se lo imaginaron y la gente les creyó a raíz del poder tanto ideológico que tenían como también el avance de las tecnologías, en su caso las carreteras que permitieron llevar a cabo lo que está sucediendo en París a otras partes de la región. Entonces, Hobsbawm acaba diciendo que las innovaciones políticas y sociales son fácilmente rechazadas por las élites, mientras que las innovaciones tecnológicas tienden a ser incluso aclamadas por las personas más conservadoras, lo cual es un anacronismo en cierto sentido, porque la palabra conservador obviamente implica mantener un status quo, que parte de estas personas lo usan para evitar que haya cambios en la esfera pública, digamos, para que se impida ampliar derechos a diferentes sectores, pero en cambio los avances tecnológicos, imagino que debe ser porque como son la tecnología realmente es
Es una especie de corriente que se puede utilizar de diferentes formas, pues es más sencillo que calen en diferentes sociedades porque al fin y al cabo son las personas las que utilizarán las tecnologías para diferentes beneficios. Y así terminó el capítulo sobre la historia, se llama On History, de Eric Hobsbawm, que es uno de los más interesantes en mi opinión, y en el siguiente ya hablaré sobre sus obras más típicas, más conocidas, pero de manera más rápida, porque creo que son ampliamente famosas en el mundo literario.